Te damos la bienvenida a la Semana del Libro 2021, una transmisión que se hace posible gracias a la Municipalidad de Curicó a través de la Corporación Cultural, DAEM, Bibliotecas Óscar Ramírez Merino, Tomás Guevara Silva y Padre Teodoro de Santa Fe. Abre tu corazón a la lectura. Abre tu corazón a la lectura. La frase que ha sido el espíritu de esta semana del libro de Curicó, con miras a la conmemoración oficial del Día Mundial del Libro, que es el día de mañana. Comenzamos el viernes pasado, ha sido una jornada diaria, nos hemos encontrado no solamente con autores, sino que nos hemos encontrado con vida, con creación, con ímpetu y con visiones del ser humano, del corazón que se transforma en escritura. Vamos a comenzar como todos los días en esta semana, con el saludo de Adolfo González Fuenzalida, director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Curicó. Adolfo, buenas ¿Cómo está Juan tardes. Pablo? Muchas gracias por la presentación. Un agrado estar aquí, mira, en casita ya. Nos vinimos de la oficina, como las otras veces habíamos estado en la oficina. Estamos muy contentos, ya estamos a puertas de la celebración del día específico, que es mañana. No obstante, nuestra felicidad va por el lado de que tantos nos han dicho que les gustó la presentación, y más que todo, agradecemos a los escritores. Aun cuando muchos quieran otros protagonismos, la verdad es que el protagonismo hoy día se lo lleva el libro y el que lo escribió, aquel que puso en letra lo que muchos queríamos saber, como es el caso de hoy, del invitado, un hombre que ha estado tanto tiempo entre nosotros y que nos trae la visión de un momento íntimo que se pudo vivir. Estamos muy contentos de tener a Rafael Villenas acá con nosotros y esto nos impulsa a reiterar lo que habíamos acordado en algún momento, Juan Pablo. Señalar que esto es un registro patrimonial. Estamos en plena cuarentena, la tercera cuarentena, la más dura que hemos vivido en esta pandemia que ya se comió el 2020 y que pareciera que se va a devorar también el 2021, pero queremos dejar clarísimo que hemos sido capaces de levantar la cabeza y a través de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Curicó, nuestros socios con el DAEM, la Red Educativa Municipal, la Biblioteca Óscar Ramírez Merino, también la Biblioteca Municipal Tomás Guevara Silva y, por cierto, la Biblioteca Popular Padre Teodoro de Santa Fe, estamos haciendo este esfuerzo de tener a quienes siempre deben estar en primera línea y que lo están, como son los escritores y en este caso Rafael Villenas, a quien simplemente dejo con usted, Juan Pablo, ahí te dejo la palabra, yo me quedo calladito para que entremos en materia. Vale, no te arranques, Adolfo, quédate con nosotros. Ok, sí, bueno, me quedo. Bien, antes de presentar al autor, a nuestro amigo, voy a iniciar con dos diálogos que están contenidos en el libro que hoy día nos reúne. Doctor y Pinza dice: Don Carlos, usted siempre me ha dicho que le diga la verdad. Así es. La que sea, la que sea. No estamos muy bien. ¿Qué tengo? Veo una metástasis de hígado. Tenemos cáncer. ¿Qué hay que hacer? El doctor dice: si usted fuera mi padre, yo no haría nada. Y don Carlos dice: muy bien, no hacemos nada. Por la tarde, ese mismo día, se produce otro diálogo. Rafael Villena, ¿puedes venir? ¿Cómo está, don Carlos? ¿Puedes venir o no? Sí, don Carlos. Esta noche me doy una vuelta por allá. No, ahora. Muy alarmado, dice Rafa, llegué a Caserío Lircay, su casa. El llamado era perentorio. Rafita, me voy a morir. Don Carlos, todos nos vamos a morir. No, idiota.
Me voy a morir luego. Profundamente impactado, dice Rafa, intenté controlarme para no afectarlo más a él. Intenté torpemente reaccionar. ¿Qué quiere que haga, don Carlos? 3 cosas. Cuídenme, no me dejen solo y quiéranme mucho. Con estas palabras contenidas en este libro, Crónicas de la muerte de un grande, obispo Carlos González Curtaga, quiero presentar y dar la bienvenida a un amigo ya de cuando estaba en el colegio, hace más de 30 años, a un amigo de Curicó, que hoy día nos comparte su sentida y su experiencia de haber vivido los últimos días con Carlos González. Dejo con ustedes a nuestro amigo Rafael Villena Rocco. Rafa. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias, Adolfo. Un gusto encontrarme con ustedes y encontrarme con tanta gente querida de Curicó, ¿eh? Muchas veces he pensado volver a Curicó, porque siento, ahí tengo muchas raíces. Si bien mi familia está por acá, mi otra familia está por allá. Así que es un momento muy importante para mí, de mucha emotividad. El diálogo, el último que leyó Juan Pablo, termina: esa noche no dormí. Fue tremendo. Así que con mucha alegría, porque hubo amigos que me empezaban a pedir: oye, pero publica, porque estas eran unas notas personales que yo fui escribiendo en el día a día. ¿No? Jamás imaginé que pudieran transformarse en una publicación. Pero a la vez me sentí privilegiado y por eso puse por escrito estas crónicas de la muerte de un grande. No es fácil administrar la enfermedad y la muerte de un grande. Rafa, hoy día nos va a acompañar Paulina Espinosa, a quien aprovecho de saludar en nombre de todos los que están aquí acompañándonos. Ella va a presentar el libro de Rafael. A ellos dos los une una amistad muy sentida y muy grande. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme y muchas gracias al Rafa por escogerme para presentar el libro. No sé por qué me escogió a mí, pero él sabe por qué. Sí, yo quiero decir por qué te pedí, Poli, que tú presentaras. Por varias razones. Primero, por tu amistad, por tu relación con don Carlos. Tú fuiste formada en una época privilegiada, yo creo, de gran conflictividad social en el país y todo, y eres una mujer con pensamiento muy desarrollado y muy comprometido por tu ámbito social, profesional. Hoy día en el ámbito de la salud, que son todos primera línea, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Y también yo quería que fuera una mujer. Si no hubiéramos sido solo varones aquí en este panel, yo quería que estuviera el elemento femenino, y por la percepción que la Poli y el trato que la Poli tuvo con don Carlos. Por eso, Poli, te pedí que tú presentaras el libro. Te agradezco. Gracias, muchas gracias, sí. Me siento muy honrada de que me lo hayas pedido, así que muchas gracias, Rafael, y muchas gracias también a Adolfo y Juan Pablo, quien están acogiendo este tremendo trabajo que hizo el Rafa y que en realidad es maravilloso, muy emocionante y muy maravilloso. Cuéntame nomás, ¿cuándo parto? Póngale nomás, Paulina. Somos todos oídos. Somos Fíjese, todos Paulina, porque yo le puedo contar algo. El último libro que leí es este. Exacto. Así que usted así que presente. Ya pues, ahí estamos. Bueno, lo primero que les quería contar es que, bueno, el libro que se llama Crónicas de la muerte de un grande tiene 3 partes. La primera parte, a mi juicio, es la parte más interesante y la más novedosa, porque la verdad que don Carlos González es un obispo y muy relevante en la iglesia chilena y latinoamericana, y es muy conocida dentro de los católicos más cercanos a la iglesia, que son más, digamos, presentes en la iglesia, todo lo que el papel que él jugó durante la dictadura, y más antes de la dictadura, desde que se inició como sacerdote hasta que fue nombrado obispo, él siempre abogó por todo lo que eran los más perseguidos, los pobres, los campesinos. Tiene toda una historia y una historia de valentía, de compromiso con los más marginados de nuestro país, que se reveló fuertemente, digamos, durante la dictadura a través de la defensa de los derechos humanos, y además un hombre de mucha fe, de mucha oración, muy consecuente, muy valiente, y que nunca decía las cosas como para quedar bien con el resto, sino que decía lo que él realmente sentía y pensaba que era lo mejor para las personas y para la iglesia. Entonces, eso, digamos, yo creo que es muy público, muy conocido, a pesar de que a lo mejor todavía falta que la gente más joven conozca lo que fue la vida y la obra de Monseñor Carlos González. Entonces,
Pero a mí me parece que la primera parte del libro, que es como un diario de enfermedad y de muerte, que va desde el 14 de agosto, cuando don Carlos sabe su diagnóstico, hasta el 21 de septiembre del año 2008, cuando él muere, fueron exactamente 37 días, me parece, que él estuvo, digamos, en este proceso. Es un diario de enfermedad y muerte muy reveladora y muy, ¿cómo decir?, como muy iluminadora, tanto respecto de la personalidad y de don Carlos González como hombre, ya no como el gran pastor y gran personaje de la iglesia, y también como una gran luz respecto de cómo enfrentamos la muerte. Entonces, por eso yo primero quería como contarles de como lo que yo quiero presentar respecto del libro, y también hablarle un poquitito de lo que significa el tema como reflexión, digamos, respecto al concepto y lo que es enfrentarse a la muerte. Bueno, en la primera parte, eh, tal como yo les mencionaba, porque después, bueno, la segunda parte del libro incluye la homilía de Monseñor Cristian Contreras, que es obispo auxiliar de Santiago, que él hizo en la misa de despedida de don Carlos, y también está las palabras del mismo Rafael Villena cuando era sacerdote en esos años, el 2008, que él habló a nombre de todos los sacerdotes de la diócesis, que incluye Talca y Linares, o sea, Talca y Curicó, perdón. Y finalmente hay un artículo también que aparece de una revista de enseñanza, de una entidad de enseñanza superior, una universidad seguramente, donde habla de cómo el don Carlos González como padre y pastor. Pero a mí, de verdad, yo pienso que lo más valioso de este libro, porque la homilía y tal vez este artículo también pueden hacer conocido, es testimonio o este diario de enfermedad y de muerte. Entonces, a eso me quería referir, de los dos aspectos que yo quiero destacar de este libro, de esta parte del libro, del diario de enfermedad y muerte. Lo primero es que yo siento que el Rafa, a través de estas palabras, que es una transcripción de los hechos que sucedieron, de lo que él veía, cómo se iba transformando don Carlos, y también de lo que le iba pasando a él. Digamos, Rafa es bastante escueto respecto a lo que le pasa a él, pero sí es muy relevante de cómo don Carlos se va dejando llevar por este llamado, digamos, de su hermana muerte, como él dijo, y sobre todo en lo que significa en lo humano de don Carlos, porque don Carlos nosotros muchos lo conocíamos como este gran líder espiritual, este gran pastor de la iglesia, este hombre tan relevante que tanta gente lo seguía y lo iba a visitar para tener su consejo, tanto espiritual como político, en todo ámbito de cosas, lo familiar, lo personal, etcétera. Entonces, lo primero que a mí me parece es cómo don Carlos acepta esta enfermedad, y en el diálogo que recién Juan Pablo también lo mencionó, esto cuando llama al Rafa, que yo siento que ahí es como el primer signo, porque don Carlos era muy reservado respecto de sus sentimientos. Don Carlos, bueno, se le notaba cuando estaba contento, alegre o enojado, pero don Carlos no expresaba sus sentimientos, era un hombre de muy poca expresión de su emocionalidad. Era un hombre muy racional y muy brillante, inteligentísimo, pero lo que diríamos ahora en palabras de ahora, como no tenía mucha habilidad blanda. O sea, no era una persona que tuviera esa cosa como más de cercanía personal, sino que su cercanía iba por su lucidez y su espiritualidad. Entonces, él lo primero cuando él le dice, cuídenme, no me dejen solo, quiéranme mucho. Yo creo que eso es lo primero que refleja la humanidad de don Carlos, porque don Carlos en otras circunstancias jamás habría dicho esas palabras. O sea, esas palabras de cuídenme, aceptar que los demás lo cuidaran a él, no me dejen solo, cuando él era una persona muy autosuficiente, y lo otro, quiéranme mucho, o sea, como necesitaba el amor de los demás. Entonces, yo creo que ese primer diálogo que se da entre Rafa y don Carlos refleja esta humanidad de don Carlos. Además, después, esto a mí me impresiona mucho cómo siempre nunca perdió la responsabilidad que significaba lo que él era, que era un pastor de muchas personas y un pastor relevante dentro de la iglesia chilena, como he mencionado, y que él siempre estaba preocupado de estar lúcido. O sea, de hecho, él dice en su momento que él no quiere drogas, que él quiere solamente, digamos, medicamentos que a lo mejor de alivio del dolor, pero que en ningún momento le afecten su cabeza. Y varias veces Rafa ahí cuenta de que le pregunta, es decir, ¿cómo está la cabecita? Incluso hay una parte divertida que Rafa le dice, no, la mía más o menos. Entonces, no, le dice, la mía, idiota. Es como muy divertido. Pero es como estaba bien preocupado siempre como de, por ejemplo, cuando decía como,
de que no quería quebrarse, como esta cosa cuando le dice tengo miedo de quebrarme, o sea, de mantener la entereza de que era de un líder. Él sabía que era un líder de la iglesia chilena, y él sabía, pero él no quería perder esa compostura, como conservar esa compostura que es la compostura de un líder. A pesar de que estaba en un momento de mucha vulnerabilidad, él aceptó su vulnerabilidad, pero aún así no quería, digamos, transmitir esa vulnerabilidad a los demás, y de hecho esta cosa como de cuídenme, no me dejen solo y quiéranme mucho, era solamente para su espacio íntimo, que lo constituía este grupo de sacerdotes, entre los que estaba el Rafa, que lo cuidaron, que lo regalonearon, y la verdad es que él demostró eso porque él nunca se quebró, o sea, nunca se desmoronó, como que sufrió, como decía al principio también Adolfo, él vivió esta intimidad con los que lo cuidaron y los que lo acompañaron, una intimidad muy bonita, porque él se dejó ver así, se dejó ver vulnerable, se dejó de recibir ayuda. Por ejemplo, esto de decirle de repente no puedo solo, o por ejemplo, que pedía ayuda, pedía ayuda, o les contaba que no había podido dormir, o lo que él sentía, los miedos que tenía. Entonces, yo creo que lo más valioso de esta parte del libro, desde el punto de vista de la persona de Don Carlos, la personalidad de Don Carlos, es que mostró una faceta que yo por lo menos nunca, o sea, le conocí cosas personales, pero nunca lo vi así como una persona que necesitara ayuda, que se viera vulnerable. Él siempre era el gran hombre, el gran personaje de la iglesia chilena, el gran líder espiritual, pero esta cosa de mantenerse con entereza, sin desmoronarse, y como le digo, muy preocupado de su lucidez, eh, era compartido también con el temor de perder esa entereza, perder ese temor a la lucidez, y la necesidad de ser querido, de ser apoyado, porque se estaba enfrentando a la muerte. O sea, la batalla que él tenía no era menor, o sea, era una batalla grande, enfrentarte a esa certeza que todos tenemos, pero que cuando llega yo creo que es muy difícil de enfrentar. No es, no, digamos, es la pelea más grande que tenemos en nuestra vida, el round más importante, digamos, de todas las peleas que tenemos. Y ahí yo creo que es súper relevante también esto, que él dentro del humano se permitió recibir cariño, porque Don Carlos era muy, ¿cómo decir?, como muy escueto en sus palabras, siempre nunca hablaba mucho, hablaba muy despacito, entonces uno tenía que acercarse para escucharle bien, pero no era de tantas palabras. Y lo otro, él no era de contacto físico. Don Carlos no era así, yo me acuerdo que unas pocas veces lo saludé de beso y él como que se retiraba, así como que no era de tocarlo, no era esas personas así que te abrazan, y no era así Don Carlos. Entonces, pero él se permitió recibir cariño, o sea, gente que le hacía cariño físicamente, que lo besó, que le besaban las manos, le besaban la frente, y quería recibir ese cariño, y estaba contento de recibir ese cariño. Por ejemplo, hay frases que dice, es demasiado el cariño. De repente dice, por ejemplo, me están regaloneando, y después dice, me tienen como un chiche. Pero él estaba feliz, o sea, estaba muy contento de todo ese cariño que estaba recibiendo, y de toda la gente que lo iba a visitar para agradecerle, para escucharlo, para acompañarlo. Entonces, pero yo creo que dentro de toda la gente que fue, porque también hubo mucha gente, bueno, él era una persona muy importante, entonces lo fueron a visitar políticos, autoridades, gente de todas las gamas, digamos, de las estructuras de poder. También lo fue a ver gente sencilla, pero yo diría que las más fueron gente como poderosas. Entonces, yo creo que Don Carlos recibió eso, pero el cariño que más gozó, a mi juicio, fue el cariño de los sacerdotes y de la gente que estuvo más cerca de ellos, los, digamos, sacerdotes, las mujeres, las chiquillas que le cocinaban, toda la gente que estaba cerca, sus amigos de siempre, su familia. Entonces, como de permitirse recibir ese cariño, siendo vulnerable cada vez con más limitaciones, porque cada vez se iba desgastando producto de su enfermedad, y cuando llega el momento de la muerte, él está con una paz infinita y tranquilo, y también muy impaciente, porque Don Carlos sí era muy impaciente, era como que todo lo quería rápido, y cuando pedía algo quería que todo fuera rápido. Entonces de repente dice, por ejemplo, no quiero morbo, porque no quería ningún escándalo, que Don Carlos era muy discreto, una persona muy discreta y formada, digamos, en una familia de que no todo exceso, digamos, era mal visto. Pero además de él decía, quiero partir luego, o sea, como que ya quería que ya fuera todo rápido. Pero por otra parte, y ahí es donde viene la otra reflexión que quería mencionarles, que yo creo que lo más valioso de este diario de vida y de enfermedad es conocer a Don Carlos humano, a Don Carlos González humano. No el gran personaje ni el gran pastor, sino que verlo en un momento de vulnerabilidad,
cómo él se permite ser otro don Carlos, un don Carlos que necesita cariño, que quiere compañía, que quiere apoyo, que quiere que lo cuiden, que se permite recibir ayuda para levantarse, para comer, para todo lo que él necesitaba, y además que se permite, lo más importante, recibir cariño. Yo creo que eso es muy importante. Y también de manifestar cuando la gente lo lateaba, porque había muchas visitas que parece que lo lateaban mucho, hablaban mucho y lo agotaban. Entonces él también decía, bueno, y se reía en la confianza que tenía con sus amigos, los curas, que los quería mucho, y ahí, bueno, Rafa cuenta de que tenía un cariño inconmensurable con sus amigos sacerdotes. Pero la otra reflexión que yo quería hacer, que aparece en el libro, que yo creo que es como una luz, como yo les mencionaba, para nosotros, de cómo enfrentar la muerte. Porque yo creo que la muerte es un tema muy tabú en la sociedad que vivimos ahora. Nadie habla de la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero llega la muerte y la familia se desespera. Yo, que he trabajado harto años en salud, me ha pasado que veo que la gente así como se vuelve loca, tratan de, no sé, que la gente le haga cirugía, le hagan como todos los milagros posibles dentro de la medicina para no llegar a la muerte. Entonces, y él, por ejemplo, cuando le dicen de que le pregunta al doctor Ipiza, como decía, leía primero Juan Pablo, cuando le pregunta qué se puede hacer, y el doctor le dice, si usted fuera mi padre no haría nada, y él dice, entonces no hacemos nada. Entonces, esa aceptación de que ya viene y esa paz que viene tiene que ver con el tema profundo de él, que era un hombre de profunda fe, un hombre de oración constante y un hombre de Eucaristía diaria. Entonces, ahí Rafa también cuenta cómo él la Eucaristía lo revivía, o sea, lo animaba a levantarse. Era como la energía, como el alimento que él necesitaba, más que todo lo demás. Él necesitaba eso para sentirse vivo y animarse a seguir viviendo, aunque por otra parte sí quería partir luego, quería que la partida no se demorara tanto, y porque sabía además que aquí también quería mencionar esto como cristiano, tenía la certeza de que Dios Padre lo estaba esperando, que lo estaban esperando sus amigos, y eso yo creo que esa certeza es lo que yo creo que no, los cristianos deberíamos tener al momento de enfrentarnos a la muerte. Entonces yo creo que él con este diario de muerte y de enfermedad, de enfrentarse a la muerte, él nos está mostrando un ejemplo de cómo hombres y mujeres de fe eh, deberíamos actuar frente a la muerte, así como decir, bueno, ahora viene, hemos vivido, algunos parten tempranamente y en forma abrupta, pero cuando se ha tenido una vida larga, una vida plena como la que fue don Carlos, digamos, tan fecunda en obras sociales y tan fecunda en espiritualidad, en oración, entonces él solo le queda, digamos, irse a la casa del Padre y que venga luego ya el momento porque quiere estar allá, y con esa certeza de que se va a encontrar con Dios Padre. Él no tiene ninguna duda, en ningún momento duda de su fe, en ningún momento tiene así como un temor de que no, a lo mejor cuestionarse su fe, nada. Él confiado absolutamente en las manos de Dios, y como les decía yo, con esa paz y esa plenitud de saber que era un hombre de Dios nomás, o sea, no había otra alternativa. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es como las dos partes más interesantes de este libro, la parte, como les digo yo, de mostrarnos un don Carlos humano con facetas que no le conocíamos, y por otro lado este testimonio de cómo vivir la muerte desde la fe y desde el profundo amor a Jesucristo y a la iglesia también, o sea, porque don Carlos quería mucho a la iglesia, con todos los bemoles que tiene la iglesia. Yo creo que si él estuviera vivo ahora, digamos, sufriría mucho por su iglesia, pero la seguiría amando. Yo creo que no creo que desertaría ni mucho menos, sino que la seguiría amando. Entonces, eso es lo que quería mencionar, porque las otras partes del libro, como les decía, en la homilía de la misa de su funeral y las palabras del Rafa cuando habló a nombre de los sacerdotes, y también después un artículo acerca de la vida de don Carlos como pastor y como padre, que es extraordinario. O sea, yo creo que hay mucho que podemos rescatar para la gente joven de hoy, pero yo creo que este libro es como muy original en cuanto a presentar a un obispo, a un hombre grande, como dice el Rafa, en su aspecto humano, en su vulnerabilidad. Más vulnerabilidad que podamos tener es cuando nos enfrentamos a la muerte. Eso les quería mencionar. No sé si quisieran comentar algo, piensan que a lo mejor les faltó algo. ¿Qué piensan? Paulina, preguntarte qué es lo que principalmente te provoca o provocó el relato de Rafael. ¿Cuál fue la fibra que te tocó principalmente? Yo creo que las dos que mencioné más, que más destaco, por un lado el ver a don Carlos vulnerable, que yo siempre lo vi como una persona
digamos, el gran hombre que era, aunque también en algunos momentos, ya más al final de sus años, cuando ya lo vi más añoso, recuerdo algunos momentos que él como que me reflejaba, digamos, esa cosa más humana, más coloquial, porque se reía también cuando yo le decía que lo encontraba que era machista, porque también en todo este proceso las mujeres faltan harto también. Pero eso me gustó mucho, como el mostrarlo como ese don Carlos vulnerable que se permitía ser otro don Carlos que no había sido nunca. Pero también la parte del enfrentamiento de la muerte desde la fe me cuestiona mucho y me ilumina mucho también. Entonces esas dos partes son las que más me gustan de este libro, me gustan mucho. Lo encuentro que es un tremendo, súper valioso el trabajo del Rafa, esto de hacer este como diario de enfermedad y muerte. Yo creo que Rafa, ¿me Adolfo, quisieras tú querías preguntar decir algo o comentar? O Adolfo. Adolfo quería... Mira, si me permite, a mí me llama tanto la atención, habiendo conocido muy desde otras veredas a don Carlos, primero, ¿cómo le decimos? Don Carlos, como el señor al que le tenemos respeto. No lo mencionamos por el título, no lo mencionamos como el padre, no, don Carlos. Eso refleja lo que él proyectó. En las pocas veces, yo te comentaba, Rafael, que cuando estaba en el CRATE, recién egresado de la universidad, tuve alguna oportunidad de conocerlo y para mí era como un buen gerente, ¿no? Lo que después encontré en la vida profesional, un buen gerente que dirigía y que decía lo que quería, punto. Pero me llama la atención de tu relato, Rafael, y del análisis que ha hecho Paulina. Precisamente lo mismo que le llamó la atención a Paulina, ese ambiente íntimo, ese ambiente que incluso sin decirlo, los espacios dejan la posibilidad a que uno se imagine cómo fueron esos días. Y lo que más me llama la atención es esta figura crística que tú le señalas. Esa figura crística de señalarlo como figura te sigue persiguiendo hoy día, Rafael. Esa es la pregunta que te quería hacer. Si es que esa figura crística de entrega todavía la tienes hoy día como presente. Sí, porque yo no puedo releer, por ejemplo, hoy día en la tarde intenté releer las crónicas para prepararme sin volver a emocionarme. Yo mantengo una relación con él muy fuerte, fíjate. Sueño con él con bastante frecuencia y en los sueños que tengo con él yo me quedo con algunas frases, con algunas palabras, algunas actitudes, es decir, es una cuestión muy loca, ¿eh? Porque nos abre a esos horizontes que todos podemos creer o no creer, ¿no es cierto? Pero presencias distintas, energías, sabemos que la energía no muere, que la energía se transforma, ¿verdad? Y el ser humano es una batería gigante de energía atómica, por decir. Entonces, sí, me gusta la pregunta porque me hace sentir muchas cosas, ¿eh? Y yo creo que eso nos pasa con las personas que han marcado nuestra vida. Pueden ser nuestros padres, hermanos, hijos, qué sé yo. En este tiempo de pandemia, la empatía que tenemos que tener con tanta gente que ha perdido a sus familiares, ese cultivo de relaciones distintas post-mortem, ¿no? De alguna manera, las personas siguen vivas, pero no solo porque yo no comparto ese pensamiento que dicen que las personas mueren cuando dejamos de recordarlas. No, porque dependería de nuestros recuerdos la vida de la otra persona. No, una persona es bastante más que la fragilidad de la memoria de cada uno. Las personas siguen viviendo, ¿eh? Modos de existir, modos de vivir distintos. Y eso me alegra mucho, me hace mucho bien. Así que gracias. En tu libro, Rafa, es fácil imaginar lo que sucede. Eso es lo que es fácil que uno se inserte en las escenas que tú describes. De un segundo a otro tú dices, ya, me vengo a vivir con usted, don Carlos, para cuidarlo, y tú estás en la habitación contigua y uno logra imaginarse lo que va pasando. Hay esa parte cuando tú le hacías la trampita de unos parlantitos que usamos para nuestros bebés, y él te decía, oye, tú eres una lechuza, justo aparece cuando te necesito. Desde esa perspectiva quería preguntarte dos cosas.
y te sientes por una parte privilegiado de haber sido, entre comillas, privilegiado de haber sido elegido por él para acompañarlo en el último segmento. Y por otra parte preguntarte, a raíz de lo que dice Paulina, que tú probablemente fuiste escueto en describir lo que te pasaba. ¿Qué cosas no están contenidas en el libro de lo que a ti te sucedió, esa profunda emoción y lo que viviste? Sí, yo tenía mucho pudor, de hecho me demoré 12 años en publicarlo, ¿ah? Porque eran notas personales, yo sabía que decía a todo el mundo. Parece que hay Tenemos problemas. unos problemas técnicos ahí. Pareciera. Ayudar. El Ay, proceso mío, el proceso mío personal, yo fui muy pudoroso. Por eso me cuestioné mucho si escribirlo o no escribirlo, porque claramente yo quería que el protagonista fuera Don Carlos y no yo. Eso ojalá lo haya logrado, me daba pudor. Alguien me hizo llegar la crítica de que había encontrado un poco morboso el escrito. Yo intencionalmente intenté que no lo fuera, porque menos que una personalidad como Don Carlos, que era de una delicadeza, él era un caballero de esos antiguos, ¿eh? Que hay pocos por tiempo. Entonces yo traté de ser muy delicado y por eso me reservo muchas cosas personales, diálogos personales que yo tuve con él, muchas dificultades porque hubo muchos problemas en el manejo de su enfermedad y de su funeral. Yo hago referencia a lo que fue el funeral del gran Manuel Larraín, obispo antiguo de Talca también, cuando el presidente Frei Montalva amenazó con no asistir al funeral con su gabinete si es que presidía el obispo que fue, después fue de Linares, el obispo Augusto Salinas, que las peleas entre el padre Hurtado, Manuel Larraín y Augusto Salinas fueron históricas. Entonces, eso un poco también pasaba con Don Carlos. Esas cosas yo no las relato mucho. Algo digo, porque no me quedé callado. Pero claro. tampoco quería como poner el eje en un conflicto, sino que yo quería destacar la persona de Don Carlos. Entonces me reservo muchas emociones personales, aunque a veces digo, esa noche no dormí, me fui llorando en mi pieza. Yo ante él me contenía porque sentía una fuerza muy grande de ayudarlo a él. Él era la fortaleza, él era el paño de lágrima de medio Chile, de políticos, de todo, dentro de la iglesia y en la sociedad. Por ejemplo, Andrés Saldívar dice, y otros políticos lo vine a ver, y Don Carlos, también estuvo el presidente Piñera con él. Dijo, a todos les daba tarea, y las tareas eran sobre Chile, el futuro de Chile. Un amigo político le dijo, te encargo los campesinos, hazte cargo de los campesinos. Él siempre hasta el final, porque él era consciente de que estaba muriendo por un lado, muy dignamente, con la cabecita buena, porque él me dijo el día que la cabecita esté mala, me dijo el día que esté peinando la muñeca, ¿sí? El día que esté peinando la muñeca se acabaron las visitas. O sea, él quería, y esto es lo que está en discusión hoy día en el Parlamento y en el país, la muerte digna, una muerte digna. Entonces, he tratado de que él sea el protagonista y no yo, y muchas de mis emociones las insinuaba, pero no me iba por ahí, porque también me daba pudor. Y sí, me sentía un privilegiado, por eso lo puse por escrito de manera pública, porque mucha gente hubiera querido estar ahí. Sí, yo creo que yo comparto lo que tú dices, Rafa, porque o sea, te doy la certeza de que no, el protagonista es Don Carlos en todo el libro, en todo el rato. O sea, se nota tu rol, digamos, de privilegio de poder estar acompañándolo, pero en todo momento el personaje, el central del libro es Don Carlos. Y también quería como referirme un poquito a lo que tú mencionabas, de que tanta gente lo fue a ver y que se iba con tareas y todo. Y por otro lado, a mí me sorprende como un poco la poca, no sé cómo decir, como la poca capacidad que tenemos de contener a una persona que se está enfrentando a la muerte, porque muchos iban para que don Carlos les diera su bendición, para que don Carlos los consolara, o bueno, don Carlos lo iban a ver porque era un líder importante y que salían con sus tareas, porque don Carlos a todos sabía su rol importante y relevante del líder, entonces a todo el mundo le daba tarea, pero muchos como que se desubicaban, incluso él mismo lo mencionaba. Entonces yo digo, ¿por qué la gente le iba a llorar a él? O sea, cuando en el fondo al que tenían que contener y acoger era él. Entonces de repente Sí. siento que como sociedad y todos nosotros, digamos, no sabemos actuar bien frente a la muerte y frente a nuestra propia muerte y la muerte de las personas que
o sea, la muerte de otras personas cercanas que queremos mucho y que se están enfrentando a la muerte. Entonces, a lo mejor tal vez escucharlos nomás o tomarle su mano. Entonces, yo creo que por eso yo digo que el libro es como muy luminoso en cuanto a cuál es nuestra relación como creyentes con la muerte. Y también para los no creyentes, también, o sea, cómo enfrentamos la muerte, porque la muerte nos da a todos, nos afecta a todos. Y la muerte de don Carlos yo creo que en eso es muy iluminadora, muy iluminadora. Y en ese sentido yo creo que la actitud de ustedes, o sea, tú y los otros curas que lo cuidaron y que lo acompañaron y lo quisieron y lo regalonearon ahí, fue muy bonita, o sea, como muy generosa. Por ejemplo, eso que tú te fueras al tiro, dejaste tu casa y todo, y me imagino que los demás también es como de estar cerquita de él y poner como esa trampa de la alarma de ir cada vez que él los necesitaba para algo. Yo creo que es muy bonito, o sea, como yo creo que eso es lo que él necesitaba, pues. No necesitaba de ustedes verlo así como sufrientes ni nada, él apoyarlo a ustedes, sino que él necesitaba que ustedes lo apoyaran a él y lo contuvieran, lo quisieran, lo regalonearan, lo que hicieron, lo que hicieron. Entonces yo creo que en ese sentido el libro refleja eso, refleja todo eso y no hay no, difiero totalmente de la persona que te dijo que encontraba morbo, porque no hay ninguna de los diálogos que refleje morbo, nada, o sea, porque podría haber sido mucho más explícita en los malestares de don Carlos, en los cuidados de don Carlos. No hay nada de eso, absolutamente nada. Qué bueno, sí. Yo concuerdo con eso, porque de verdad, habiéndolo leído recientemente, no encuentro en ninguna de las partes morbo en absoluto. Pero sí, también, refiriéndome a lo que acabas de decir, Pauli, seguramente a los que fueron a verlo y que le pedían a veces consuelo o bendición, seguramente están respondiendo al estímulo que el propio don Carlos dio durante toda su vida, porque él siempre fue el señor, el don Carlos, que proveía para los demás. Y aunque se estuviera apagando, a mí me llama tanto la atención cuando dice algo así como, pucha, que estoy dando que hacer. Como que representando que él siempre ha sido independiente. Y yo creo que lo que logra en el relato, a pesar que pareciera solo notas ordenadas, el relato finalmente, para los que conocemos en cercanía o no a don Carlos, a cualquiera, en términos universales, cualquiera lee este relato, y lo logrado por ti, Rafael, es que precisamente en el silencio logras dar una nota, como el buen compositor de música, que usa los silencios también como un ritmo, como una creación. Porque, por ejemplo, cuando tú dices, pasó mala noche, hoy no se levantó, simplemente con eso uno ya está en el relato, no está sino dentro de esa casa, esperando que aparezcan las rosas de la primavera, como lo señala. Yo encuentro que ahí hay una genialidad también, y abstrayéndonos de que estamos hablando de un gran hombre, también, Rafael, yo no sé si has estado escribiendo otras cosas, pero de verdad ahí hay material, ahí hay pasta, porque en un relato que, como tú mismo dices, estas son notas sueltas que me demoré 12 años en hacer, en publicar. Yo creo que hay pasta también de escritor. No sé si concuerdas conmigo, Juan Pablo, pero de verdad que nos diste un relato, primero, novedoso, y segundo, obviamente intimista, pero que todos nos metemos en ese relato, y eso es un don, a ponerle atención. Juan Pablo, no sé si concuerdas conmigo, y algo comentamos en la tarde. Exacto, comentamos en la tarde que el relato de Rafa atrapa, dan ganas de saber qué viene al día siguiente, qué viene en la tarde de ese día, cómo va a amanecer don Carlos, y sobre todo la creación de atmósferas. Yo me imagino las dos habitaciones, me la imaginaba en todo el relato, y que lo leí casi de un tirón. Oye, Juan Pablo, y lo otro, por ejemplo, que nos dan ganas hasta de leer el libro de ¿Quién es Jesús?
¿Y por qué le Claro, pusieron tanta traba claro. a don Carlos? ¿Por qué le pusieron tanta traba? ¿Qué es lo que decía? Entonces, en definitiva, pones los puntos de atención en donde de verdad tenían que estar. Ahí hay un logro como escritor, de verdad, lo pongo en relieve, no es menor, y yo creo que por eso, insisto que con este relato, es morbo, nada, el que lo lea, los desafíos, búsquenlo, porque no hay, todo lo contrario, una descripción de un discípulo y cercano, yo creo que hasta se me imaginaba, Rafa, que querías tú recostarte en el regazo de don Carlos y que él te dijera, dale, si va a estar todo bien. Y hay Claro. partes que lo reflejan a don Carlos como el humano, que era más allá del sacerdote, cuando Rafa dice, vino tal persona y había cierta tensión porque estaban distanciados, por ejemplo. Eh, o cuando dice el Rafa que don Carlos le encarga tareas sabiendo que él ya no va a estar. Lo reflejan como bueno, o simplemente cuando dice, oye, Rafa, puta que son lateros algunos de los que me visitan. Ese es el Claro, libro censurado, y esa foto del libro censurado. es el libro censurado, justamente. Sí, ¿quién es Jesús? Rafa, cuéntanos más a Sí, partir de lo... Gracias, sí. sí, Es que yo gracias creo Juan que Pablo. es súper relevante lo que... Quisiera hacer un comentario chiquitito, ¿no? De que yo creo que también esto, en la manera como tú lo escribiste, Rafa, refleja mucho también tu generosidad, porque, o sea, que tú pusiste en el centro la figura de don Carlos y no la tuya, porque, por ejemplo, ahí había harto material, por ejemplo, con el conflicto que tuvo él con el obispo que lo sucedió, digamos, respecto al lanzamiento de su último libro y todo, sabiendo, digamos, que tú también tenías como una cierta, no diría especialmente amigo, digamos, de este caballero, tú podías haberte aprovechado de este libro y haber puesto como todo, ponerle como más condimento y cizaña a esta animadversión o estos conflictos. Y sin embargo te abstuviste totalmente, o sea, yo creo que eso habla muy bien de ti y de que tú realmente querías como centrarte en este proceso de enfermedad y muerte de don Carlos, ¿no? Entonces yo te felicito, Rafa, de verdad encuentro que fuiste muy generoso porque muchos podrían haber dicho, aquí tengo mi oportunidad de éxito. Sí. Gracias Poli. Y gracias Adolfo por el impulso. Me animan porque me da mucho pudor. A mí me gusta escribir, me gusta leer, soy un buen lector. De hecho, por ejemplo, en esta semana y abre tu corazón al libro, acércate. Tenemos que agradecer, por ejemplo, recordar a la profesora o el profesor que nos enseñó a leer. Eso hay que agradecerlo infinitamente. Lindo. Porque leer es fantástico, poder encontrarse con el libro. Yo soy del libro, lo que conversábamos estos días. El ratoncito prefiere el libro. Entonces, agradecer a quien nos enseñó a leer, eso es fundamental. Agradecer a quien nos enseñó a hablar y faltan gente que nos enseña a escuchar. Eso nos falta, pero somos adultos, así que vamos aprendiendo. Y sigo, a mí me gusta, como digo, leer y me gusta escribir. Y de hecho he sacado un par de publicaciones por este tiempo, que se llaman, no sé cómo, si se verán al revés o no, son unas acuarelas de una amiga talquina. Vamos a la otra orilla, se llama la segunda edición, la primera. Ajá. La idea es, se llaman Encuentros Espirituales en tiempos de pandemia. Es como un poquito del amor en tiempos de... Después me di cuenta. Pero encuentros espirituales en tiempos de pandemia. Y la idea, ¿cuál es? Acompañar personas, acompañar gente. Entonces son temas de trabajo personal, 10 o 12 temas por cada edición para acompañarnos en este tiempo. Y sí, me recordé ahora en este momento, por ejemplo, con todo lo que decía y las emociones que yo vivía, cuando llegaban algunas visitas, con don Carlos nos conocíamos mucho. Y cuando hablo de mí, no estoy diciendo que yo de forma exclusiva. Todos los que tenían relación con don Carlos, claro, todos sentíamos que era una relación personal y única, y era verdad, tenía esa capacidad. Entonces, cuando yo hablo de mí, no estoy diciendo que yo era el único, no, siempre era con todos. Pero una mirada de él bastaba. Como hemos dicho, es un hombre de muy pocas palabras. Un hombre de inteligencia superior, de estatura espiritual superior, de compromiso social, de familia. Él era de las familias fundacionales de Chile, y como dijo el obispo Bernardino Piñera, Carlos González Cruchaga se bajó del caballo para recorrer la vida a pie, no a caballo,
como queriendo decir cómo eran sus opciones y su pensamiento. Entonces, cuando llegaban ciertas visitas, obviamente yo me desaparecía, me salía de la pieza, pero había momentos en que él me miraba y eso significaba quédate. Y yo me quedaba en un rincón de su pieza, invisibilizado, tratando de no escuchar ni de nada. En una de estas visitas, porque lo que pasa, nos pasa a todos, hay gente que se pone torpe y cuando está viendo a una persona que está obviamente ya sentenciada, se dicen tonteras, cosas inapropiadas, y don Carlos era especialmente fino, entonces esas cosas le parecían muy burdas, muy groseras. Y en algún momento lo visitó un cardenal de la iglesia, que no voy a decir el nombre, pero es muy fácil, porque en Chile hay muy poquito. Vino el cardenal a visitarlo y empezó a hablar cosas en realidad torpeza, inapropiadas. Oye, nos llevaba 30 minutos de visita este cardenal, yo en el rincón ahí, en la oscuridad, invisible, y de repente don Carlos levanta la mano y muestra hacia la puerta. Entonces yo le digo, eso era para que interviniera yo, pues obvio, si nos conocíamos los códigos. Le digo, señor cardenal, don Carlos está muy cansado, así que se termina la visita. Ah, sí, 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 por favor, yo lo acompaño. Lo saqué y afuera había otro equipo que le ofrecía cafecito y quesito. Pero así era don Carlos. Entonces era una personalidad también compleja, no era monedita de oro, porque era muy rápido, como dijo la Poli, era muy asertivo, era muy intuitivo. De hecho, él tuvo intuiciones en su vida que eran cosas absolutamente extraordinarias, que no son normales. Él sabía leer la historia, por eso podía hablar del futuro, porque leía bien la historia, pero además hacía afirmaciones que no tenía de dónde sacarlas y que después se cumplían tal cual. Tenía también esas cosas especiales. Él me dijo una vez, hay muchas cosas en la vida que no tienen explicación. Tiene que ver un poco también con lo que conversábamos una vez, Rafa, y que tú tocas un poquitito cuando él te viene a ver en sueños, y es una interpretación que uno puede hacer, seas católico o no, seas creyente o no, el tema de la energía y de cómo una persona, como lo ejemplificaste tú, que te viene a ver y que te viene a entregar un mensaje desde otro sitio de la realidad, por llamarlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo vivencias eso hoy día, Rafa, teniendo esa apertura de mente? Sí, mira, puede ser proyección personal, la actividad del cerebro, todas las explicaciones. Yo en mi vida he tratado de ser lo más razonable posible. Por ejemplo, conscientemente yo como cura creo no haber predicado nunca algo, conscientemente digo, algo que yo no creyera. Si yo no lo creía, lo silenciaba. Y después la apertura a todo tipo de personas. Oye, si no hay discriminación aquí, no es. Ya supuesto todo eso. Lo que pasa es que hay cosas que son razonables y hay cosas que no son razonables, ¿verdad? O cosas que son irracionales. No, ni irracionales ni arracionales. Pero yo apuesto a la meta razón. Más allá de la razón hay muchas cosas, porque tenemos que aceptar que nuestro cerebro es pequeñísimo y de la tremenda potencia que tiene nuestro cerebro usamos el mínimo, ¿no es cierto? Y uno usamos menos que otro, entonces está claro. Pero Claro. entonces tenemos que aceptar que hay cosas que van por otros canales, hay otros modos de comunicación, otras relaciones, otras cosas. Entonces yo apuesto a lo metarracional, más allá de la razón, hay muchas cosas. Ni de la razón, ni contra la razón, más allá de la razón. Entonces yo personalmente hago mi síntesis, evalúo, le cargo al cerebro lo que haya que cargarle, lo de proyección personal también, pero después yo hago mi propia síntesis y experimento que ahí hay un llamado, hay una sugerencia, hay una voz. No estoy peinando la muñeca, creo, pero estoy abriéndonos a eso que todos vivimos, todos vivimos, a todos nos pasa de una manera u otra y cada uno hace lo que puede con extraordinario. Hay algunos comentarios, Rafa. Los estábamos leyendo, ¿eh? Claro, Amanda Andrade. A ver, Adolfo, ayúdame. Oye, me permite porque, mira, yo estaba leyéndolo y por eso estábamos whatsappeándonos también. Oye, pero yo me quiero detener en uno en específico que es de mi amiga personal también, Paulina Bustos, ¿ya? Mucho cariño. Del barrio. Y ella nos pone, un gran abrazo, Rafael, hermosos recuerdos de juventud donde tú fuiste un gran guía para muchos de nosotros en el periodo de dictadura. Bueno, con Paulina, tú sabes que ella está obviamente ahí en el DAEM, en la red educativa municipal, y yo estoy también en la Corporación Cultural, y tenemos además de una amistad, una estrecha relación de trabajo.
Y nosotros con esta celebración que estamos haciendo hoy día del Día del Libro, que ha sido una semana muy, muy bonita, estamos también dando puntapié inicial a la Feria del Libro de Curicó, que sería este año, Dios mediante, su tercera versión. Y hemos traído a grandes también. Y acabamos de comunicarnos, y a nombre de Paulina Bustos López, en su calidad de directora del DAEM, de la Red Educativa Municipal de Curicó, y del mío propio, te queríamos ya extender la invitación para que fueras parte de la Feria del Libro que vamos a celebrar esta tercera versión por ahí en octubre, noviembre, por ahí fue, Juan Pablo. Así que Así es. te extendemos esta invitación sabiendo que usted también es un grande, Rafa. Ojalá. Pero te agradezco mucho, me emociona. Muchas gracias. Sí, qué bueno, así que ya tenemos un siguiente invitado, Juan Pablo, ¿eh? Queda anotado en la lista negra. Perdón, Anotado. en la lista. Anotado. Y sabes que te leemos algunos comentarios. Felicitaciones, excelente trabajo. Carolina Sepúlveda, Ligue Roja, suerte Rafa, me da alegría, un abrazo. Jimena Soto, padre Rafael Viñera, felicitaciones, nos encantó su libro, gran trabajo. Por ahí también, Pamela Reyes, don Carlos, obispo de la diócesis, hombre de Dios, la palabra justa y su mirada transparente, el rostro amoroso de Dios. Catalina Briceño, grande Rafita. Carolina Elizabeth dice, gracias Rafael Villena por tu aporte a la formación de personas, sin duda fue inspirada en lo que te enseñó don Carlos. Mil cariños para ti y un aporte a la vida de tantas personas. Joana Durán, excelente libro, me encantó, saludos. Gisela Moya, acompañándote. Amanda Andrade, fue muy acertado hacer el libro y conocer a don Carlos, quienes vivieron el último tiempo con él. Gracias por la entrega. Excelente libro, Joana Durán. Patricia Rivas, Seco, por ahí nos dicen María Esther González, felicitaciones Rafita, Ninfa Quitral, ¿se puede comprar en Curicó? Ahí lo diremos. Qué agrado escucharte, Rafita. Marta Sala, un saludo cariñoso, querido Rafita. Oye, cariño a raudal. Sí, esto ha sido justamente el tenor de esta semana, más allá de la maravilla de los libros, ha sido esta cosa humana, los sentimientos que nos han despertado. Por ello también el lema abre tu corazón a la lectura. Así que me imagino que te vas lleno con el corazón también, Rafa. O sea, si algo me mantiene vivo es el cariño y la confianza de la gente. Eso a mí me hizo reinventarme. Así que se puede. Mira, toda persona adulta experimenta por lo menos 2 quiebres muy importantes en su vida, en que todo pareciera terminarse. Y sin embargo, se puede y se debe. Y porque se debe, se tiene que poder. Es decir, hay que hacer que se pueda. Y en eso el cariño y la confianza de la gente es fundamental. La familia, los amigos, los círculos en los que estar vivos en este tiempo, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu, estar activos. Los libros en eso son fundamentales, oye, son gran compañía y nos abren la mente, porque el exceso de estar con uno mismo también puede ser dañino, porque lo saludable está en el equilibrio, en la armonía de los elementos. Y cuando tenemos que estar encerrados entre estas encerronas del corona, tenemos que abrirnos a estar en contacto con otro mundo, con otras dimensiones. Entonces yo impulso mucho a la gente a que lea, oye, agradecer a quienes nos enseñaron a leer y hacerlo. Hay miles de maneras. Y leer de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a lo que cada uno le guste y quiera, pues no como castigo. El otro día hablábamos que un castigo es mandar a los niños a la biblioteca, por ejemplo. Y si es colegio de cura o monja, mandarlo a rezar a la capilla como castigo. Mira, ¿qué afección puede producir eso? ¿Qué adhesión al libro? Claro. Es un instrumento de tortura, como para mí el caballete en educación física, más o menos. No, pues, hay que, por intereses. Si te interesa el deporte, lee sobre el deporte. ¿Te interesa el arte? Lee sobre el arte. Pero lee. Oye, idiota. Rafa, lee, idiota. Hay que decirle a la gente qué significa idiota para don Carlos. Era una clave. Don Carlos no decía gabaratos, como decían los niños. Entonces, cuando él quería decir huevón, decía idiota. Y era una clave. Entonces, el libro, cuando me dice idiota, me está diciendo huevón. Oye, ¿dónde se puede comprar? Porque hay varias personas que preguntan dónde se puede comprar.
Genial. Tenemos una persona en Curicó que en este minuto creo que están agotados, pero van a salir más. La Jimena Soto, que posteo ahí también. Entonces, no sé, el contacto creo que son todas personas conocidas, ¿eh? No, Oye, para que, Rafa, sí, pero mira, nosotros estamos en pleno centro como Corporación Cultural. Si a ti te parece, también podríamos tener unos ejemplares y nosotros hacemos ahí Ah, la sí, entrega po. directa, claro, porque estamos genial. Buena idea. Entonces, sí, perfecto. Entonces la corporación, yo voy a ver si nos ponemos de acuerdo nosotros, ¿sí? El 19% sí, lo que hagamos nosotros, sí. Oh, pero da lo mismo, pero hay que sacarle el IVA al libro, ¿ah? No al IVA al libro. Una larga lucha. Una Oye, larga lucha. Aurorita Ramírez, qué buen tema. Suerte, Rafa. Siempre tu don de la palabra. Esperando el libro, me encantó. Isabel Venega, hay que comprarlo donde sea. Verónica Bravo, bien, Rafa. Hermoso compartir la experiencia con Carlos. Un abrazo. Ninfa, de nuevo. Bravo, Rafita. Y siguen, ¿eh? Siguen llegando. Así que de verdad, mucho cariño. Oye, Rafa, hay un saludo que te están enviando. Ella tiene 93 años, así que no puede escribir. Es Emma Hoffens. Te está mandando un inmenso cariño. Bueno, tú la conoces muchísimo. La gran Emma, la amo a la Emma. Uy, tenemos tantas historias, hoy, tantas También del historias barrio, juntas. ¿eh? Del barrio, También pues del claro. barrio. Sí, pues doctor Osorio, Santa Inés. Sí, ¿eh? Ella te está viendo en este Como instante con el computador. Muchos cariños a la Emita y a toda la gran familia. Rafa, para ir más o menos cerrando este bonito círculo que hemos generado hoy día, a mí comentábamos con Adolfo justamente en la tarde, a media tarde, preparando un poquito todo lo que íbamos a conversar. Y que también con la Paulina lo conversamos al mediodía. Una cosa que a mí me impactó mucho era cómo don Carlos estaba plenamente consciente de que él se va a morir. Y no era que, no, el doctor me dijo que tengo como entre 2 y 5 años de vida. No, él sabía que me voy a morir luego. Eso a mí me impactó profundamente. Eh, ¿Cómo viviste tú eso, Rafa, en el sentido de que un ser humano tenga esa conciencia? Que está preparando, oye, la misa háganla con tal persona, o aquí déjenme sepultado aquí porque pega más el solcito, bromeaba también. Al Eh, lado de la 1 Norte, porque ahí da el eh, sol, dice. ahí el solcito, En la cripta abajo era pura humedad, no le gustaba. claro. ¿Cómo te impactaba eso, Rafa? Debe ser fuerte, potente. Sí, sí, es muy fuerte. Yo tengo la convicción de que los grandes mueren de pie. Ojalá los grandes, las grandes, ojalá nosotros, mueren de pie, ¿eh? Mueren de frente. Enfrentan a la muerte, como decía la Poli delante, como un proceso normal, parte de la vida, ¿no es cierto? Parte de la vida y del ciclo es la muerte. Pero obvio, es de los grandes traumas que tenemos, por el nacer, el morir y el vivir, o sea, todo. Pero los grandes la enfrentan de frente. Y ese es un tema hoy día, que se está hablando de la eutanasia, se está hablando de eso. Don Carlos enfrenta, él no, en el fondo no quiso lo que se llama el ensañamiento terapéutico. No, no quiero nada, solo paliativo, por ejemplo. No. Y en eso era bien cobarde, ¿eh? Como creo que todos somos cobardes con el dolor. Entonces, que no hubiera dolor y que hubiera dignidad. La cabecita buena, ojalá, y dignidad, mucha dignidad. Entonces, el trato de una muerte digna, evitar el ensañamiento terapéutico, evitar el negocio además de las clínicas que pueden mantener a una persona por meses y meses y meses, no es la idea. Pero esas son decisiones culturales muy difíciles. Pensemos solamente en la donación de órganos, lo que cuesta la donación de órganos, por más que una persona lo exprese, pero de repente las familias después no se atreven, ¿no? Porque hay una cosa como cultural en lo que también influye en lo religioso, ¿eh? Hay gente que tiene trauma con el tema religioso, de cómo va a resucitar después si le falta una presa. Por favor, no, estamos hablando de otra cosa. Y entonces me parece que era un tema estar ante una persona que está totalmente consciente y que te dice cómo quiere morir, porque uno no puede elegir cómo muere, ¿verdad? Ojalá tuviéramos esa posibilidad, pero no la tenemos. Es un imponderable que no manejamos ni manejaremos. Entonces, lo mejor es prepararse con libertad. Cuando llegue, evitar cosas. Yo creo que un punto de decisión es el conectar o no conectar, ¿no es cierto? Después es muy difícil. Entonces, son decisiones personales que uno tiene que expresar. Hoy día, la humanización de la medicina es fundamental, fundamental. La dignificación, los derechos del paciente y que las familias también respeten y quieran al paciente. No creo en el suicidio asistido, pero en la muerte digna sí, los cuidados paliativos, evitar el ensañamiento,
Ojalá tengamos en el momento la fuerza de enfrentar la muerte así de frente y vivirla, y quienes tengan una opción creyente, eso le da una trascendencia enorme. Pero estar ante un grande que muere conscientemente y que te dice cómo quiere morir, no molestaba mucho en los detalles, ¿eh? Me decía, después de muerto ya ese problema de ustedes, no es mío, eso véanlo ustedes. Pero antes sí, antes dirigió hasta el final, hasta un par de días antes que cayó en sopor, y la muerte de él fue absolutamente extraordinaria, extraordinaria. Se perfiló, se dulcificó, era una imagen absolutamente trascendente. En la pieza con él en ese momento había un montón de gente, no sé, 15 o 20, no eran tiempos de aforo. Y tanto me hacía reflexionar mucho la diferencia tan leve entre la vida y la muerte. Había un momento que no sabíamos si estaba vivo o muerto. Yo sí supe, en el minuto, porque se acercó el doctor de Negri y él retrocedió. Eugenio era muy, muy amigo de don Carlos, no fue capaz. Entonces yo le pedí a la doctora Valdés, doctora, ve a don Carlos, porque yo tuve la certeza en el minuto que don Carlos ya no estaba. Y se acercó la doctora y certificó la muerte, digamos. Pero es que como tan leve la diferencia entre estar vivo y estar muerto, entonces no da para creernos tanto en esta vida. Es para ir más sencillos, más libres, más solidarios, más empáticos, para no creernos tanto. Si al final la diferencia entre vivir y morir es muy leve, es muy tenue, es una cosa efímera. Es muy efímera la vida, ¿eh? Sí. Pero fue un momento solemne. Me gustaría que profundizaras un poquitito en esa escena, Rafa, el momento en que él se va, definitivamente. ¿Cuánto duró? ¿Qué sensación había ahí en esa pieza? ¿Cómo se Sí, vivió eso? como digo, había mucha gente, cosa que a mí me ponía muy nervioso por él, no por mí. Yo estaba a su lado izquierdo, a la cabecera, al lado izquierdo, sin tocarlo, sin nada. Don Carlos nosotros no lo tocamos, como decía la Poli, era un hombre de una escuela antigua, no era contacto de piel. Por ejemplo, entre nosotros no nos dábamos ni siquiera la mano. Para él saludar de mano lo hacía estrictamente por educación, pero por él no tenía mucho sentido. Yo no recuerdo que él me haya dado algún abrazo alguna vez, y si daba era una cosa medio atravesada, así media muy torpe, y de repente así como un combo, como a dos adolescentes, así un golpe en la espalda, algo así, porque él expresaba sus afectos en otra forma, en la responsabilidad. Él se comprometía con las personas y con sus procesos. Entonces él por eso vivía, moría y mataba, pero no era de andar haciendo añuñucos. Entonces nadie lo tocaba, él era una especie sagrada. Yo estaba, como digo, a la cabecera de él, al lado izquierdo, muy atento a todo. Le costaba respirar, entonces en algún momento como que nos levantamos un poco los brazos para que pudiera respirar, y eso es una imagen bíblica muy potente. Moisés, que era, los brazos eran sostenidos por su pueblo, y cuando Moisés sostenía los brazos en alto, el pueblo ganaba la guerra, la batalla contra los enemigos, y si Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. Entonces era, para mí, como yo lo vivía, pues esas eran las bolas mías en el momento. Entonces ayudarlo a respirar era como ayudar a todo el pueblo, era sostener al pueblo, a la gente, a los sufrientes, por los que don Carlos siempre vivió. Y en algún momento ya la respiración era muy tenue, entonces lo recostamos, y yo en algún minuto, no sé por qué, tuve la percepción, él no hizo nada, ningún movimiento, ningún espector, ninguna cosa como fea, algún suspiro, nada. Pero un momento, no sé por qué, yo dije, listo, don Carlos ya partió. Y en ese momento fue que le pedí al doctor de Negri que se acercara, y después a la doctora Valdés. Ese fue el momento absolutamente solemne y trascendente. Él siempre en su escritorio, en su oficina, tenía una pintura del Greco, del entierro, del funeral del conde de Orgaz. Siempre él le tenía como admiración a la pintura y al conde de Orgaz. Es cosa de don Carlos, era un hombre muy culto además. Y la muerte de don Carlos fue realmente una cosa espectacular, solemne. Ya habían florecido las rosas ese día, ya habían nacido los pavos. O sea, todo se cumplió. Yo en algún momento lo digo, y lo digo con emoción, ¿eh? Nunca yo deseé tanto que llegara la primavera como ahora. Deseo que llegue la primavera para Chile. Deseo que se vaya el coronavirus. Deseo que haya bienestar para todos, que la gente pueda vivir con dignidad, con paz, con libertad, con alegría, que no haya aprovechamiento, que no haya ensañamiento contra las personas. Hagamos fuerza, pujemos para que la primavera llegue. Hermoso. Rafa, le vamos a pedir a Víctor, el director, que tenemos una foto de Emma Hoffens ahí, que te está viendo. Ahí está ella, ahí con su computador, en sus 93 años. Emma. Bien. Saludos, Emma.
Sí, le vamos a dar tu saludo. Ahí Y a la toda la veo. familia. Qué Y a toda la genial. familia, por supuesto. Sí, grandes amigos. Vamos a ir ya cerrando. Adolfo, te voy a pedir que des unas últimas palabras antes de ir a Paulina y por supuesto a Rafael. Oye, con lo que nos acaba de decir, mira, estaba conversando también aquí por interno con Paulina, me dice, es emocionante, que es emocionante recordar y ella pone el foco en ti, ¿ya? Que le encanta verte. Y yo le pongo a continuación que para mí tu figura es una figura potente. Eh, yo sé que así como don Carlos te decía quédese y te invisibilizaba, en el libro también lo trataste de hacer, no obstante, eh, las luces apuntan también a ti, ¿ya? Y en ese sentido, mira, resumo todo lo que hemos hecho en esta horita y 5 minutos con Paulina, que te agradezco un montón la presentación, esa humildad con la que abordas, de verdad te agradecemos mucho. Y lo único que me resta por decir, tal vez sean 3 palabras, y que con esto pretendo representar a tantos que te han escrito con tanto cariño. Rafa, amigo, bendiciones. Gracias, Muchas gracias, Adolfo, de verdad, para ustedes también, oye, para ti, para tu familia, para tu gente. De verdad, un gusto estar de vuelta en Curicó. Yo hice pocas apariciones públicas en Curicó ni nada, porque tampoco quería hacer ruido, pero aquí estamos y estamos vivos, y por eso le quiero decir a todas las personas que sufren, que experimentan quiebres, que se puede y se debe. Y si se debe, se puede. Hay que hacer que se pueda. Y estamos aquí para acompañarnos. Yo creo que los verbos de este tiempo de pandemia y de todo, y de crisis sociales profundas, acompañar, solidarizar, empatizar, contener, caminar juntos. Heridos, pero abrazados. gran frase. Paulina, también te quisiera pedir tus palabras de cierre de este encuentro, de este bonito encuentro. Bueno, primero reiterar mis agradecimientos al Rafa por haberme pedido esta presentación. Espero que te haya gustado y yo siento que entre el mundo que tenemos ahora con tanta frivolidad, a pesar de que estamos viviendo situaciones tan dramáticas en el país, todo lo que es el tema de la injusticia social, el COVID que ha agudizado esto, yo ahora estoy trabajando en La Pintana, que es la comuna más pobre de Santiago, y la verdad es que es otro Chile, uno no se imagina lo que se vive ahí, que hay pobreza, narcotráfico, violencia, es tremendo. Entonces, la verdad es que entre tanta frivolidad que uno escucha a los políticos de todos los sectores, no se destruye nadie, y entre tanta también desilusión o desafección que uno tiene con la Iglesia Católica actual, yo creo que este libro es un tremendo aporte que tiene una ausencia de frivolidad, sí, en un 100%. No hay ni una gota de frivolidad en este libro. Yo lo recomiendo, les recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo lean, que lo busquen, pero que lo tesoro, como les decía yo, que les ilumine para conocer una persona que es un grande, como dice el Rafa, pero que también se permitió ser vulnerable, y también el cómo enfrentar la muerte. Yo creo que es muy bonito. Bueno, y también vi que estaba la doctora Gisela Moya, que ella trabaja mucho en la humanización de la salud, que le mando un abrazo grande y mucha admiración siento por ella. Ella trabaja este tema, entonces eh, eh, eso quería decirles, que le agradezco mucho. Ha sido un bonito espacio, muy enriquecedor para mí, y mucho cariño para todos ustedes, y muchas gracias y gusto de conocerlo a Juan Pablo, Adolfo, y cuenten conmigo para lo que necesiten, desde salud. Muchas gracias. Y Rafa, ¿qué nos puedes decir después de este Bueno, encuentro? agradecerle a propósito de lo que dice la Poli y que está la Gisela presente. Yo estoy trabajando con un hospital de Quito, de Ecuador, y es un hospital que está trabajando intensamente el tema de la humanización de la salud. Entonces me pidieron una intervención y estoy dando unas capacitaciones mensuales, 2 al mes, de 3 horas cada una, hasta septiembre, a todo un equipo sanitario, desde la directora del hospital, que es antropóloga además, eh, y los equipos médicos, enfermeras, TENSE, voluntarios, agentes educativos de salud en regiones de pobreza. Y estamos precisamente trabajando ese tema, y le pedí a la Gisela que se incorporara también al equipo, así que genial. Capaz, Poli, que te cachuree por ahí, porque tenemos que estar activos. Y eso quisiera que fuera mi mensaje, porque socialmente activo.
esta vida vale la pena vivirla. Estamos hablando de la muerte de un grande, ¿no es cierto? Pero su muerte fue grande porque su vida fue grande. Y quizás él tenía más cámaras y todo, pero la vida de cada uno de nosotros, de la gente más sencilla y todo, es fundamental que la vida tenga sentido y propósito. Y el sentido y el propósito lo da el amor. Y es el amor a todo, un amor amplio, un amor societal, diríamos, un amor social, amor por los pobres, por los que sufren. Entonces, gastar la vida en eso vale la pena. La gente que vive para los demás o que vive con los demás, alcanza niveles de felicidad superiores. Y es lógico, es como evidente. Así que agradecer el cariño de ustedes, el encuentro, gente muy significativa toda para mí. La vida va así, pues. A mí me han dicho, estáis cosechando. Ojalá. Yo hago el experimento a veces cuando esté en mi enfermedad final, que ojalá también esté con la cabecita buena, esté consciente de decir, me la jugué. No si lo logré o no lo logré, me la jugué. Sería imperdonable llegar al final y decir, no me la jugué. Ya no hay tiempo, no hay más tiempo. Por la vida en sociedad. Muchas gracias, Rafa. Gracias por este encuentro y reencuentro a la vez. Encuentro con el libro y reencuentro de amigos y todo ese cariño. Vuelvo a insistir, esta semana este encuentro ha sido no solamente literatura y de letras, que es maravilloso, también ha sido humano, ha sido de corazón, y eso ha sido tremendamente valioso. Agradecer también a Víctor, nuestro director de la transmisión. Recordarles que mañana a las 12 cerramos esta semana del libro con una transmisión desde la biblioteca Oscar Ramírez Merino, de un cuaderno sobre un taller que se denomina Curicó en breves palabras. Muchas gracias, Rafa, Paulina, Adolfo, Víctor, y muchas gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando desde sus casas en este cálido encuentro. Gracias, Rafa, por todo. Y gracias seguimos. A ustedes, muchos cariños. Gracias, Paulina, gracias, Adolfo, gracias, Juan Pablo, y cariños a todo Curicó. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta jornada de la Semana del Libro. Te esperamos en el encuentro de mañana. Abre tu corazón a la lectura.